¿Por dónde empiezas si quieres cambiar el mundo? Y a la velocidad a lo que se mueve todo. ¿Cómo consigues que el cambio sea para bien? ¿Empezarías por conseguir que un país logre la autosuficiencia energética? ¿Ayudando a que las asociaciones benéficas sean tan productivas como las empresas? Quizás te motiva a acabar con la contaminación. ¿Consistirá tu legado en proteger el pasado para las generaciones del futuro? ¿O dando esperanza a aquellos que la han perdido? Para que a través de sus talentos logren comenzar una nueva vida. Grandes cambios como estos pueden empezar por algo pequeño, como hacer mejores preguntas. El tipo de preguntas que te hacen pensar sobre lo que nunca te habías cuestionado, dando respuestas inesperadas que ayudan a resolver algunos de los grandes retos del mundo. El tipo de preguntas que nos hacemos en EY. Así que, ¿por dónde empiezas si quieres cambiar el mundo? Empiezas aquí. Muy buenos días. A nombre de EY les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro evento Ética e Inteligencia Artificial, la importancia de una voz desde Chile. Saludamos a todos nuestros espectadores, quienes nos ven a través de nuestro sitio web en vivo.iychile.cl. ¿Por qué hacer este evento? ¿Por qué extendimos la invitación? Creemos que los temas de inteligencia artificial están realmente acelerando todo lo que tiene que ver con transformación digital, tanto en las organizaciones como en nuestra vida cotidiana. Está abriendo posibilidades que tal vez hace algunos años ni siquiera estábamos imaginando. Parecía más ciencia ficción que una potencial realidad. Y en ese sentido, el Estado chileno ha estado avanzando en una política chilena de inteligencia artificial que será lanzada próximamente, las próximas semanas, y dentro de este contexto destaca la baja participación de Latinoamérica en la discusión global sobre este tema tan importante que es la inteligencia artificial y sobre todo su impacto potencial en la sociedad, en nuestra vida diaria. Y creemos que como Chile tenemos que jugar un rol importante, tenemos que levantar una voz desde Chile y en especial en el sentido ético de la inteligencia artificial, creemos que desde Chile tenemos bastante que decir. Eh, Creemos que es muy importante tener un marco legislativo y responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se va a construir una regulación en torno a la inteligencia artificial en los próximos años? ¿Estaremos preparados para tener una conversación de este estilo? ¿Estarán nuestros legisladores preparados para establecer un debate de estas características? Esos son el tipo de preguntas que queremos poner sobre la mesa y por lo tanto creemos que es un tema fundamental, es un tema que tenemos que generar instancias de debate y creemos como igual que es muy importante que aportemos desde nuestra mirada la posibilidad de poder compartir con distintos expertos y su visión sobre todo de cómo ven estos temas, estas grandes preguntas que vamos a ir conversando durante esta mañana. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Eh, Ahí, a la medida que vayan llegando las preguntas, algunas las vamos a ir considerando también para hacia el final del evento, los distintos panelistas puedan ir contestándolas y se vaya generando también una conversación con ustedes, nuestros espectadores. Antes de partir con el debate, nos acompañan muy potentes, diría yo, invitados. En unos minutos más los vamos a presentar. Pero antes de iniciar este panel propiamente tal, quisiera compartir con ustedes algunos resultados de un estudio de EY a nivel global que justamente toca los temas de ética e inteligencia artificial, pero desde una mirada muy interesante, desde una mirada
que contempla encuestados en distintos países, pero representando tanto el sector privado como el sector público. Tanto gente que está liderando los temas de transformación digital apalancadas por inteligencia artificial desde las empresas, como también personas que están trabajando en la generación de políticas públicas relacionadas a este tema que tanto nos interesa. Por lo tanto, creemos que puede ser un aporte bien interesante respecto a la conversación. Para un poco de contexto, antes de entrar en los resultados de este estudio, creemos que es fundamental también hablar de lo acelerado que está haciendo el crecimiento y la incorporación de inteligencia artificial en la sociedad, en las organizaciones, en todas partes, básicamente. Y está creciendo a un ritmo sin precedentes y desde nuestra mirada, fundamentado básicamente en tres grandes cosas. Por un lado, y en primer lugar, y a mi juicio una de las cosas más interesantes también, las mejoras espectaculares, y ocupo la palabra espectacular porque realmente asombra lo que se ha logrado en el último tiempo en el rendimiento de la inteligencia artificial. Se están produciendo cosas que realmente llaman mucho la atención. Podemos llegar a ellos porque muchas de estas mejoras podemos interactuar con ellas a través de nuestros dispositivos móviles, a través de apps que hoy en día nos ofrecen servicios que realmente generan un valor diferencial. Un segundo término que está y que lo vivimos a diario, es la creciente adopción de inteligencia artificial en las empresas, para todo tipo de cosas, sobre todo en funciones comerciales y operativas, y también en nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con el punto anterior que yo les comentaba. Y finalmente, y aquí vamos entrando ya en los temas tal vez de ética que nos convocan también en este evento, existe una creciente conciencia de la importancia de la inteligencia artificial y especialmente de las implicancias sociales que puede llegar a tener, el impacto que puede llegar a tener en nuestra vida cotidiana, en el día a día, y no solamente en nuestra vida, sino también en nuestro entorno, también las implicancias ecológicas que esto podría llegar a tener. Y la proyección de los ingresos del mercado global de inteligencia artificial están con esos números que les presento en pantalla, a un ritmo de crecimiento del más del 57% de crecimiento anual compuesto, que es, como les decía, un ritmo sin precedentes en temas de tecnología y sobre todo de adopción digital. Pero esto no está exento de retos, no está exento de desafíos. Y en particular, para nosotros también la confianza en la inteligencia artificial, tanto en las organizaciones como en las personas, los ciudadanos, es una de las principales barreras para su despliegue. Eh, y en ese sentido hay cuatro grandes cosas que creemos que es muy importante poner sobre la mesa y que de alguna manera también el estudio EY Global y después seguramente en la conversación con nuestros invitados, con nuestros panelistas, también vamos a entrar en cierto detalle. Por un lado, el accountability, la interpretabilidad de lo que es la inteligencia artificial. Creemos que los modelos de inteligencia artificial deben ser interpretables, deben ser auditables, debemos entender, tiene que haber transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Por otro lado, también necesitamos que sea fiable y sea seguro. Necesitamos que realmente funcione según lo que tenemos previsto, por un lado, y por otro, que proteja los datos sensibles que se utilizan para su funcionamiento. Creemos que también es un tema fundamental. También, y ya les adelantaba hace unos minutos, también la responsabilidad social, hacernos cargo también del impacto en el bienestar de los seres humanos y en el entorno natural en el cual nos desplegamos. Y finalmente, y lo que nos convoca, ética. Creemos que la inteligencia artificial tiene que tener una dimensión ética fundamental, una dimensión ética que conduzca a su desarrollo y que incorpore valores desde la mirada empresarial, valores corporativos, pero del mismo modo también normas éticas y sociales que pueden surgir del debate y conversaciones tanto desde el mundo público como desde el mundo privado. Dentro de ese contexto, y ya les comparto algunos resultados de este estudio global, una de las primeras cosas que llama la atención, de hecho, este estudio habla, de hecho su título es trabajar en reducir las brechas de confianza que se generan respecto a la inteligencia artificial, sobre todo en esta mirada tanto del sector público, de los creadores, de los definidores de políticas públicas y del mundo más empresarial. Y elegí este resultado en particular porque creo que habla mucho de lo que les estaba comentando. En particular, hablando de controles de reconocimiento facial o soluciones de reconocimiento facial en los cuales se aplica inteligencia artificial, vemos que el sector público tiene una clara visión de cuáles son los principios éticos. Si se dan cuenta rápidamente, ahí en amarillo el sector público se fue alineando frente a dos principios que nosotros también consideramos fundamentales. Por un lado, la equidad,
y trabajar en evitar los sesgos propios que puede generar un modelo de inteligencia artificial de estas características, y por otro lado, todo el trabajo en cuanto a privacidad y derechos respecto a los datos, de propiedad de datos personales, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta rápidamente, el sector público se alineó frente a esos principios. En cambio, en el sector privado vemos que no hubo una alineación clara respecto a esos principios, distribuye bastante uniforme la respuesta respecto a los distintos principios éticos por los cuales se estaba preguntando en particular en este concepto, y creemos que eso habla mucho también de lo que viene. Necesitamos también que el sector privado empiece a alinearse, empiece a incorporar el sentido ético también de la aplicabilidad de la inteligencia artificial, y vemos con muy buenos ojos que a nivel global, dentro del sector público, ya existe este nivel de alineación, pero son brechas que obviamente tenemos que trabajar. Otro resultado que nos llamó bastante la atención eh, tiene que ver, y la pregunta es bien interesante, tiene que ver con quién debería tomar la dirección, el liderazgo de la gobernanza de inteligencia artificial. Y ahí los resultados son bastante distintos y se genera una brecha que es importante. Desde el sector público, más del 66% de los encuestados piensa que debería ser una organización intergubernamental la que tome el liderazgo de este tema. Y luego, con un 18% del Estado. El resto de las opciones tuvieron bastante pocas respuestas. En cambio, en el mundo empresarial vemos algo completamente distinto. Prácticamente el 40% de los encuestados piensan que el mismo sector privado debería liderar esto, y un 20% de los encuestados del sector privado piensa que debería ser el Estado. O sea, si se dan cuenta, una diferencia fundamental, y estos son elementos en los cuales tenemos que buscar alineación. Necesitamos alinearnos respecto a estos temas porque obviamente es muy relevante, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel global, que exista que existan líderes que puedan ir moviendo esta gobernanza, puedan ir poniendo sobre la mesa ciertas regulaciones, ciertas normas, ciertos conceptos éticos como los que vamos a conversar esta mañana, y para eso lo primero es que nos alineemos respecto a quién debería liderar todo este trabajo. Otra cosa que nos llamó bastante la atención tiene que ver también con los retos técnicos y empresariales. En ese sentido, detectamos a través de esta encuesta global que en general el sector público lo vemos un poco menos inmerso respecto a los retos técnicos y empresariales que muchas veces hay que enfrentar dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Ahí tal vez llama la atención inmediatamente eh, dos conceptos interesantes. Por ejemplo, respecto a la idea de no es posible imponer la explicabilidad de la inteligencia artificial, ya que es muy difícil de explicar al ciudadano promedio. Prácticamente el 80% del sector público está completamente en desacuerdo respecto a esa frase. En cambio, en el sector privado, prácticamente un 60% está completamente de acuerdo, está de acuerdo o muy de acuerdo con esa visión o con esa frase en particular. Entonces, nuevamente vemos, hay una brecha que es muy importante y que hay que trabajar. E inmediatamente abajo, una respuesta bastante similar respecto al concepto, a la frase de, oye, no es posible regular la inteligencia artificial, ya que los algoritmos están evolucionando constantemente. El 80% prácticamente de los encuestados del sector público está en desacuerdo o muy en desacuerdo respecto a esa frase. En cambio, nuevamente, en el sector privado vemos que prácticamente un 50% de los encuestados y los participantes de este estudio están de acuerdo con esta frase. Así que ahí vemos ciertos elementos donde nuevamente detectamos brechas relevantes, brechas que hay que trabajar, brechas en las cuales hay que destinar tiempo, sobre todo como les hemos insistido en esta primera parte, hay que trabajar en esa alineación, en buscar elementos comunes, elementos que nos permitan avanzar. Y finalmente, el estudio es bastante más amplio, simplemente quería compartir con ustedes 4 resultados que me parecen fundamentales para entender también estas brechas que a nivel global se están dando entre el sector público y el mundo más privado. Y con esto también apalancar lo que les comentaba en un inicio respecto a la importancia de la confianza. Las empresas tienen una brecha de confianza bastante relevante con respecto al sector público. Y aquí yo creo que una de las respuestas que más abren la discusión respecto a esto es justamente la primera. Y la frase o la idea o el concepto que se compartió con estos encuestados es la siguiente: la autorregulación de la industria es mejor que la regulación gubernamental de la inteligencia artificial. Obviamente, eh, más del 60% de los encuestados del sector público está en desacuerdo o muy en desacuerdo respecto a eso. En cambio, vemos que prácticamente el 60% del sector privado
está de acuerdo o muy de acuerdo con esa frase. Así que, de alguna manera, si se dan cuenta, y lo mismo ocurre con las otras ideas, como la última, las empresas utilizan la inteligencia artificial para beneficiar a los consumidores y a la sociedad. Más del 70% del sector privado está muy de acuerdo o de acuerdo con esa frase. En cambio, vemos que eso baja prácticamente a un 44, a menos del 45% de los encuestados del sector público. En ese sentido, si se dan cuenta, y con esto ya cierro esta primera parte, esas brechas de confianza son justamente las que creemos que hay que trabajar inicialmente. No puede ser que el sector público, en más del 60% de encuestados a nivel global, piensen que solamente el sector privado, perdón, debiera liderar este tema, y por otro lado, más del 60% del sector público piensa exactamente lo contrario. Y tal como vimos en otras de las respuestas, también podemos ir deduciendo ese tipo de visiones. Tenemos que empezar a alinearnos, más que liderar esto desde el sector privado, más que liderar esto desde el sector público. Nuestra idea, nuestra visión es que tiene que ser un trabajo mancomunado, tiene que ser un trabajo conjunto. Y ahí vemos que hay un trabajo fundamental, potente, que hay que ir haciendo, sobre todo, y para cerrar la idea, respecto a este brecha de la confianza. Tenemos que confiar más los unos en los otros, más el sector público en el sector privado y viceversa. Así que simplemente quería hacer esa introducción para ya pasar a conversar con nuestro panelista. Y ahora le quiero dar la palabra a José Gurí, un tremendo invitado. Él va a estar moderando todo este panel. José es jefe de la Unidad de Futuro y Adopción Social de la Tecnología de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Como les decía, él va a moderar el panel. Le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación a nombre de EY Chile. Así que, José, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias por la presentación también, porque al final es un suelo fértil para la discusión que viene ahora. Y además porque al final, además de estas diferencias entre los distintos valores y las tensiones que se van generando y que esperamos abordar con nuestros invitados, al final estamos discutiendo en el último tiempo no solamente cómo vamos a usar la inteligencia artificial, sino que hay una discusión mucho más profunda detrás de qué es la inteligencia artificial y qué es lo humano, porque al final hoy día está difuso ese límite, la interacción humano-máquina, hasta dónde, no sé, la creatividad es propia nuestra o puede ser también de la máquina u otras cosas, son discusiones que están subyacentes detrás de todo esto y que en la práctica se ve cómo las empresas lo usan o cómo lo tomamos desde el sector público también. Así que es una excelente presentación para poder partir lo que va a ser ahora la discusión con nuestro panel, al que voy a pasar a presentar antes que nada. Así que primero tenemos a Isidora Edwards, con quien trabajo, así que partimos de cerquita, que es la jefa de gabinete de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, y ella antes, porque llegó este año, fue parte del equipo financiero, fusiones y adquisiciones de DLA Piper en Washington, es abogada y tiene un magíster en Derecho Internacional Financiero en King's College London. Hola Isidora, bienvenida. Después Muchas gracias, José. Tenemos a Carlos Ávila, del Ministerio de Ciencia, con quien también tuve el placer de compartir hasta el año pasado, cuando yo estuve ahí, y que es el actual coordinador de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que está, como dijo Jaime, esperamos a puertas de finalmente ser publicada en las próximas semanas, ojalá, pero ya estamos en la recta final, así que sabemos que se viene. Carlos es ingeniero y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica y es asesor del equipo futuro del gabinete del Ministerio de Ciencia, del ministro de Ciencia. Así que muy bienvenido, Carlos. Gracias, José, y gracias a EY Chile por la invitación. En tercer lugar tenemos a Matías Arangui, quien es subdirector del Programa de Derecho de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Es director de los diplomados de Derecho e Inteligencia Artificial, donde también ahí me invitaron, así que también trabajamos juntos ahí. Y es director también del Diplomado de Protección de Datos Personales de la misma universidad, profesor en la Facultad de Derecho y Administración y Economía de la Católica, y es abogado y magíster en finanzas y candidato a doctor en inteligencia artificial y mercado financiero. Y acá no sé si voy a poder decir el nombre de la universidad, pero de la Universidad Shanghai Jiao-Tong University. Y sí o sí lo dije mal. ¿No? Lo logré. Así que bienvenido, Matías. Y finalmente tenemos a Sofía Clapp, que es la gerente de transformación digital de EY, es coautora del libro de AI Book publicado por FinTech Circle y Wiley,
y anteriormente estuvo como jefa de transformación digital de la división de gobierno digital de la CISPRES, donde también ahí coincidimos en distintas cosas, y es psicóloga y tiene un magíster en gestión de sistemas informáticos e innovación digital de la London School of Economics and Political Science. Sí, muy bienvenida, Sofía. Y vamos a partir por la Sofía con las preguntas, así que por eso fuimos ahí llegando hasta ella. Y justo con lo que yo comentaba a partir de la presentación de Jaime y sobre estas preguntas que son subyacentes muchas veces a la inteligencia artificial, hoy día tenemos que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general y es la tecnología que está moviendo esta cuarta, quinta, ya estamos perdiendo un poco el número, pero esta última revolución industrial. Y en ese sentido tenemos que es algo que no solo tenemos en la industria, sino que está permeando la sociedad y está afectando transversalmente un poco el cómo funcionamos, cómo nos relacionamos, y es algo que es mucho más amplio que solo una aplicación de un sistema en una empresa o en el sector público. Y en ese sentido, te quería preguntar, sobre, en especial para quienes no están tan familiarizados hoy día con la inteligencia artificial y a veces la usan sin saber que la están usando, ¿por qué es relevante discutir sobre principios éticos para la inteligencia artificial? Y en base a eso, ¿por qué es importante hacerlo desde Chile? ¿Por qué no nos quedamos con este estudio de Iguay Global o por qué no nos quedamos con lo que ya se está discutiendo en otros lugares? Perfecto, muchas gracias, José. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, ¿por qué inteligencia artificial y ética? ¿Y por qué tenemos que empezar a hablar sobre esto? Ya, es muy importante entender de que la inteligencia artificial, dadas sus características, dada su naturaleza, ya nos permite automatizar la toma de decisiones. ¿Ya? Cuando hablamos de toma de decisiones, hablamos de acciones y consecuencias. Dado eso, obviamente la variable ética que se traspasa desde nosotros a una máquina. ¿Ya? Y tenemos que ser súper cuidadosos también con esas consecuencias, sobre todo porque nosotros como seres humanos no somos objetivos, tenemos sesgos inconscientes, y al pasar esto, al traspasarlo hacia un algoritmo, ¿ya? Y al delegar esta decisión, total o parcialmente, hay consecuencias, y tenemos que ser súper cuidadosos con eso. ¿Ya? Entonces, por un lado está la naturaleza de esta tecnología, ¿ya? Y por otro lado está algo que, bueno, que obviamente ustedes yo creo que han podido vivenciar en su vida, y que incluso Gartner lo predijo hace un par de años, el 2018, ¿ya? Que ya ellos predijeron que el 2022, ya estamos bien cerca, el 85% de los algoritmos de inteligencia artificial iba a presentar errores en sus resultados. Y estos errores tenían que ver con sesgos inconscientes, con sesgos de los equipos o sesgos de los datos. ¿Ya? Y obviamente esa predicción lo hemos visto en nuestro día a día. Hay varios casos en los cuales se han descubierto sesgos importantes en algoritmos que toman decisiones, por ejemplo, para selección de personal, que privilegian un perfil sobre otro, dada la data pasada. Hay obviamente sistemas de reconocimiento facial que han demostrado algunos errores importantes que no hay que dejar de considerar, según el fenotipo que uno tenga. E incluso cometer errores, como hay un caso en Argentina de una persona que fue de tomada presa, porque el sistema de reconocimiento facial lo identificó como una persona errónea. Entonces, acá estamos hablando de generación de decisiones que tienen consecuencias para nosotros, y nosotros obviamente tenemos que ser súper cuidadosos con eso. Acá uno de los principales temas es entender de que la inteligencia artificial como tecnología no es neutra, ya no es objetiva, y dado eso tenemos que hacernos responsables de los dilemas éticos que conllevan. Y bueno, lo último que quería comentar, ligado a por qué desde Chile, ¿ya? Que eso es súper importante, porque desde Chile la política de inteligencia artificial, en el capítulo de inteligencia artificial y ética, demuestra distintos estudios que hablan sobre la carencia de participación activa desde Latinoamérica en esta discusión. Entonces, acá hay un desafío para Chile y de Chile a Latinoamérica de cómo hacernos más protagonistas de esto, ¿ya? Sobre todo también considerando que los dilemas éticos tienen, además de tener un lugar común, un lugar común en relación a valores o a derechos fundamentales del ser humano, también tenemos que ponerle nuestra visión desde nuestra cultura, idiosincrasia. Y eso es muy importante también para una nación. Muchas gracias, Sofía. Y muy interesante además lo último, porque engancha muy bien con la próxima pregunta, porque en el fondo justamente tenemos que estos dilemas éticos
Y esa es una discusión que tenemos que empezar a dar acá y que está un poco desaparecida, dispersa, y es algo que se ve. La última vez que se hizo súper explícito fue en el borrador que hubo de la UNESCO sobre principios éticos, que se hablaba de lo poco que se había conversado en Latinoamérica. Y en ese sentido va mi pregunta para el siguiente, que es Carlos, es que ya estamos todos esperando la política de inteligencia artificial. Entonces te vamos a preguntar sobre eso. Y esto además en el marco que hay muchos países que ya han publicado la suya y que es un poco el diagnóstico que hicimos inicialmente. Desde el 2016, 2017 salieron las primeras, China, Estados Unidos, y ahí se fueron sumando. Y hoy día, si uno ve el observatorio de la OECD, hay un montón. Ya tenemos cientos de iniciativas, tenemos decenas de políticas, y algunos ya están empezando a pensar en cuál es la actualización de su política. No es el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica vamos más atrás, hay un par que se publicaron y que quedaron sin continuidad, entonces estamos, en ese caso estamos un poco más al día. Entonces, cuéntanos sobre esta política que además tuvo un gran proceso de participación el año pasado, donde con distintos actores, entre ellos de hecho EY, que EY fueron de los primeros en que participaron y se hicieron parte en esa construcción de la política. ¿Qué podemos esperar de esta versión final que esperamos que venga en las próximas semanas? ¿Cuál va a ser su enfoque o sus enfoques que va a tener? Y también, ¿cómo esto se traduce en un plan de acción? Como qué acciones y qué presupuesto o qué regulaciones se van a empujar, ¿qué es lo que tiene ese plan de acción que acompaña este documento que establece la hoja de ruta? Muchas gracias, José, por la pregunta. Efectivamente, estamos a puertas de terminar el proceso ya que iniciaste tú como también ex coordinador de la política de inteligencia artificial en 2019. Esto fue un mandato del presidente Piñera ese año, en el cual en conjunto con el Congreso Nacional nos dimos cuenta de la necesidad de generar una estrategia, una política asociada a inteligencia artificial. Y en ese sentido lo que hicimos fue, y ahí un poco voy a dar los números ahora de lo que fuimos haciendo, fue un proceso que también, como se habla de que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general y utilizada por muchas personas, y finalmente no solamente por entidades de gobierno de las empresas, sino que la ciudadanía en general, es que hicimos y preparamos un proceso altamente participativo. En este participaron más de 7.000 personas, viendo nuestros webinars, hicimos 15 webinars que hoy día están alojados en la página web del Ministerio de Ciencia de YouTube. También mesas autoconvocadas, 70 mesas autoconvocadas que reunieron 1.300 personas, 69 mesas regionales donde participaron también 400 personas, y estos procesos fueron siendo la carne de la política de inteligencia artificial. En ese sentido, es súper importante aclarar que la política son dos documentos. Un documento que es la política en sí, es decir, los lineamientos estratégicos del país que queremos presentar. Y lo segundo, como decías tú bien, José, es el plan de acción. Y el plan de acción lo que hace, y el enfoque que tiene es mover la aguja de concientizar el tema de la inteligencia artificial, eso de lo que habla Jaime, de generar las confianzas también para la utilización de esta tecnología, y también un foco en la productividad, donde vemos que también eso genera una economía más sustentable en el beneficio de las personas, y las iniciativas son varias. Estamos hablando de que el plan de acción hoy día también, una vez lanzada la política, se va a lanzar el plan de acción, pero cuenta con alrededor de 70, hay acciones prioritarias, 150 iniciativas, y estas van desde temas asociados a sandboxes regulatorios, por ejemplo, políticas asociadas a compras públicas de algoritmos. Este mismo estudio de igual del que estamos comentando hoy día que se hace próximamente, también es parte de las acciones prioritarias de esta política. Y para nosotros es muy importante seguir impulsándolo y conocer finalmente la idiosincrasia y ver cómo se aplican estas tecnologías en Chile. Muchas gracias, Carlos. Isidora, ahora vamos a hablar justo ahora, Carlos nos dejaba un poco servido este impulso a la productividad, por ejemplo. Entonces nos movemos al Ministerio de Economía ahora. Y que hemos visto, no solo con la inteligencia artificial, que en el último año y medio de pandemia la transformación digital impulsó una serie de transformaciones. Hay algunos estudios que dicen que avanzamos entre 5 y 7 años en un año y medio, en un año de hecho, porque el estudio es del año pasado. Así que en un año avanzamos lo que teníamos que avanzar en casi 10. Entonces, en ese sentido ha sido una transformación muy acelerada, pero una transformación por necesidad. Y esa transformación por necesidad también nos va generando brechas y que ya evidencia el estudio de EY, como hay una brecha entre lo que el sector público piensa que hay que regular o piensa cómo funciona, y entre lo que el sector privado piensa que hay que regular y piensa cómo funciona. Y en ese sentido te quería hacer esa pregunta. ¿Por qué es relevante para la industria el poder coordinarse con el sector público? Un poco en esa conexión que el Ministerio de Economía le toca tener con las empresas. Y cómo en estos procesos se puede cambiar la regulación, cómo trabajamos con la regulación en un entorno que es más bien incierto, donde ya se vio que hay brechas que no estamos tan de acuerdo a veces.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar en eso y qué se está impulsando desde el Ministerio de Economía para poder avanzar hacia un entorno, un ecosistema de innovación que promueva el desarrollo de inteligencia artificial, pero también que promueva la productividad y el desarrollo más social que podemos tener desde la tecnología? Gracias, José. Voy a partir contestando tu primera pregunta. Como Ministerio de Economía, nosotros no conocemos actualmente el nivel de adopción ni entendimiento de la IA en Chile. Estamos trabajando actualmente en el Ministerio de Economía en la encuesta TIC2, donde incluimos preguntas respecto a la adopción, pero todavía pero en el fondo este estudio lo que nos va a ayudar va a ser a complementar esta información que se recopile y nos dará mayor input para manejar todas las variables y adoptar una postura en el fondo frente a la creciente implementación de la IA en Chile. Estos hallazgos nos permitirán sugerir una mayor colaboración entre el sector público y privado para que estemos alineados, para cubrir esta brecha de conocimientos, potenciar la innovación y entender mejor los modelos de negocios de cada sector desde un punto de vista técnico y de negocio, que obviamente es la expertise del sector privado, y por otra parte para en el fondo llegar a consenso con el sector privado de cuáles son los principios éticos que debiesen estar presentes en los modelos de gobernanza cuando se esté desplegando en el fondo la inteligencia artificial. Esto también va a ayudar enormemente a generar confianza en la ciudadanía. La innovación implica, por una parte, algún grado de incertidumbre, y como Ministerio de Economía queremos proporcionar las condiciones para hacernos cargo de eso y tratar de llevarnos al mejor escenario posible, es decir, aprovechar los beneficios, reduciendo las opciones de riesgo. Finalmente, uno de los grandes retos consiste en determinar una serie de valores y principios éticos a destacar y resguardar en el despliegue de esta tecnología los potenciales perjuicios que podríamos provocar en la ciudadanía. Y es importante en este sentido tener una visión de cuáles son los principios éticos y las brechas nos va a permitir saber cómo abordar esta implementación. Para cerrar la idea, la diferente priorización dependerá obviamente de los casos de uso. No es lo mismo un sistema de alerta sobre incumplimiento de normativa ambiental versus la vulneración de los derechos de los niños. Los valores que se priorizan son distintos y eso es lo que tenemos que levantar para lograr un consenso y finalmente abordar de mejor forma las futuras regulaciones. Por otra parte, y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo como Ministerio de Economía para fomentar la innovación? Estamos generando y liderando la discusión respecto a sandboxes regulatorios. Para quienes no saben qué es un sandbox regulatorio, se definen como espacios controlados de experimentación regulatoria de normativa ya existente. Entonces eso nos va a permitir analizar la norma en que las regulaciones cómo estas normas interactúan con la tecnología y en la posibilidad y necesidad de abordar dicha regulación de una forma distinta, con la finalidad, como le dije anteriormente, de permitir la innovación y no matar la innovación, y por otra parte, resguardar derechos fundamentales. Y en este sentido, la OECD en el fondo ha clasificado como distintas formas respecto a las cuales nosotros podemos abordar las regulaciones. Y esto es un wait and see, o sea, esperar que la regulación responda a necesidades, riesgos sobre los cuales existe, o sea, en el fondo generar suficiente evidencia y obtenciones valóricas, dilemas éticos envueltos en la implementación de los sistemas de IA, y luego, finalmente, y luego de, en el fondo, recopilar esta evidencia, abordar el tema de la regulación, pero eso nos puede traer un gran problema que es finalmente llegar tarde, y eso va a significar perjuicios probablemente para la ciudadanía. Una segunda enfoque es test and learn, que es ensayar y aprender, y eso es lo que estamos tratando nosotros potenciar desde el Ministerio de Economía, que es intentar ver cómo las regulaciones se adaptan y cómo se flexibilizan frente a las nuevas tecnologías disruptivas. Y en tercer lugar, definitivamente prohibir modelos de negocio o prohibir ciertas tecnologías que eso obviamente estaría en desmedro de potencial de innovación. Eso, si es que contesta tu pregunta, José Antonio. Muchas gracias, Isidora. Y eso nos deja también un poco listos para hacerle la cuarta pregunta a Matías, porque en el fondo mencionaste varias cosas súper interesantes. Una de ellas, y que efectivamente es que no conocemos el nivel de adopción, y eso no es un problema de Chile, sino que es un problema global. Como avanza tan rápido, ningún país alcanza a reaccionar lo suficientemente rápido para ver efectivamente cuánto se usa,
y hay recién algunos países viendo cuál es el nivel de adopción y son datos básicos de repente para diseñar algunas políticas, pero acá sí que hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, entonces no podemos esperar, medir y todo, y por mientras que quede la embarrada, sino que tenemos que ir al ámbito regulatorio de todas maneras, porque no podemos llegar tarde, porque efectivamente estos sistemas pueden tener algunas implicancias que son bien importantes. Y en ese sentido surgen cosas como el sandbox y otras cosas. Pero una de ellas, y que es especialmente importante, es cómo en la práctica, existiendo estas brechas entre el sector público y el sector privado, efectivamente con espacios de incertidumbre, hoy día podemos asegurarnos que las empresas especialmente usen responsablemente la inteligencia artificial. Entonces ahí esa es la pregunta para ti, Matías, en esta bajada más práctica. ¿Cómo tú ves los avances en las auditorías algorítmicas, que son una de las cosas que ha ido surgiendo para poder asegurarnos de que sucedía en la inteligencia artificial, y cómo estas aportan al desafío que tenemos de desarrollar una inteligencia artificial que vaya acorde a los valores que queremos promover como país, como sociedad? Mientras hacía la pregunta, José, y gracias por la pregunta, se me ocurrió un ejemplo que yo creo que es clave. Para introducir el ejemplo, ustedes todos hablaron de que la inteligencia artificial es efectivamente una tecnología a propósito general. Significa que se aplica, lo que significa en la práctica, que se aplica para muchas cosas muy distintas en diferentes ámbitos, además con diferentes tecnologías. Entonces, el ejemplo que ponía Sofía de la persona que tomaron detenida en Argentina es un ejemplo que es muy distinto al sistema de recomendación de Netflix, ¿no? Entonces, usa técnicas distintas, usa lógica distinta, pone en riesgo elementos distintos. Entonces, cuando uno piensa en cómo hacer una auditoría, es una pregunta difícil, ¿no? Entonces, si nosotros miramos dónde hay un sistema parecido, y no estoy diciendo que lo copiemos, simplemente para entender la lógica, es lo que pasa en medicina, ¿no? Nosotros ya tenemos responsabilidad médica con técnicas distintas, ¿no? Con dificultades distintas, o sea, es muy distinto que te estén haciendo una operación de nariz, ¿no? A que estén haciendo una operación de cerebro, ¿no? Y usa herramientas distintas, un tipo profesional distinto. Entonces, pero sin embargo, se generó alguna forma de buscar desde el derecho o desde la regulación, cuando conseguimos tener diligencia suficiente en el proceso. Y lo que hace la auditoría algorítmica es buscar esto, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas, cuáles son los estándares mínimos que deberíamos tener, independiente de la aplicación que haya, ¿no? Para que esto no genere daño, ¿no? O reducir el daño, o al menos que hayan daños imprevistos, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy día tenemos algunos modelos que están empezando a nacer. Hay algunas muy buenas tesis doctorales en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea está trabajando en algunos temas de auditoría, estas agencias internacionales, la ISO, están sacando temas, la NIS están sacando temas. Hoy día en la mañana me llegó uno de la IEEE, que tienen hay como 10 grupos, ¿no? En el International Electric and Electronic Engineering, hay como 10 grupos distintos en materias de inteligencia artificial, y me permito leer, pero esto es público, así que no cuento nada. Invitarme a uno que se llama Standard for Artificial Intelligence, Model Representation, Compression, Distribution and Management, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a enfocar? Dice, en interfaz, interoperabilidad, representación, código, modelos de encapsulamiento de eficiencias de modelos, distribución, etcétera, ¿no? Están saliendo todos los días, ¿no? Pero la pregunta es, y ahí volviendo al punto, o la dificultad es, volviendo a la pregunta es, ¿cómo en una tecnología de propósito general generamos estándares? Entonces, empezar a trabajar al menos en esa línea nos va a permitir decir cuáles son los mínimos, y nosotros sabemos cuáles son los mínimos en general, ¿no? Datos es un mínimo clave, ¿no? Entrenamiento, o las técnicas de verificación de información, de validación de los modelos en el entrenamiento, y finalmente autonomía y agencia de los modelos, y la típica pregunta del human in the loop, ¿no? Con esos tres elementos nosotros podemos ver al menos mínimos en cualquier sistema de aplicación general, y hoy día nos genera una dificultad y un desafío bastante interesante. Pero ¿en qué estamos? En que hay mucho por hacer y que hay mucha gente haciéndolo, así que espero que en algún momento haya una convergencia de todos estos esfuerzos que están haciendo a nivel global. Buenísimo, Matías, muchas gracias. Y ahora venimos a una pregunta que espero que se conteste brevemente, porque así podemos pasar a las preguntas del público. Pero una pregunta que les voy a hacer a todos y les voy a ir dando la palabra, porque también es un poco lo que nos convoca hoy día. En los próximos meses, como ya adelantaron casi todos, vamos a tener un estudio un poco de cómo vamos a ver estas brechas que dio el estudio de EY Global, pero que conjuntamente vamos a trabajar para ver estas brechas en Chile, como en nuestra idiosincrasia, con nuestro nivel de adopción y de implementación, vamos a tener brechas o no brechas, vamos a ver, en cuanto a cómo se priorizan los estándares o
o sea, los distintos valores, cómo se piensa en los estándares y cómo se piensa en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, la pregunta es para todos, ¿cómo ve cada uno, cómo va a aportar este estudio por una parte al desarrollo científico y tecnológico de la inteligencia artificial, porque esto al final puede cambiar la manera en que innovamos y en que creamos, y también al desarrollo productivo y al desarrollo de las políticas públicas, que es un poco lo que nos compete a los que estamos del sector público? Entonces aquí vamos a partir con Carlos, que como tiene la política. Cuéntanos, ¿cómo ves que va a aportar este estudio? Gracias, José, por la pregunta. Es súper importante, es más, nosotros este estudio lo consideramos dentro del plan, como dice énfasis al comienzo, dentro del plan de acción de la política de inteligencia artificial, porque entendemos, y se ha hecho énfasis también en eso a lo largo de las conversaciones, lo importante de la idiosincrasia en la adopción de la inteligencia artificial. Es importante conocer cómo estamos pensando en Chile, en este tipo de decisiones, qué vamos a hacer en casos extremos. Por ejemplo, lo último que estaba leyendo ha sido sobre vehículos autónomos. Los vehículos autónomos hoy día van a usar, ya se están probando en el mundo, usan distintos sets de datos y también usan algoritmos que están diseñados con distintos datos. Entonces, si tenemos un auto autónomo que nos viene, que llega a Chile y está involucrado en un accidente, no lo queramos, pero fatal, ¿qué va a ocurrir? El típico dilema del tren vía, pero aplicado ya en el futuro. Y eso está resuelto en Estados Unidos, está resuelto en otros lados del mundo, en Europa también, en Asia, pero ¿qué hacemos en Chile? Vamos a adoptar lo mismo, y por eso mismo este estudio es tan importante para conocernos, también para generar las confianzas, para empezar a hablar del tema, y más aún el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en la misma ciudadanía, en las empresas, en el sector productivo, y que podamos saber qué es lo que necesitamos, cómo lo entendemos, y también de esa manera tener políticas también más enfocadas a lo que nos dé este estudio. Muchas gracias, Carlos. Matías, a ti que te toca de repente tener un pie en el sector privado y un pie en el sector público desde la academia, ¿cómo ves el fondo que puede aportar este estudio al desarrollo de ambos, el fondo? Porque a veces a la academia le toca ser el intermediario y el mediador. Entonces, ¿cómo tú ves que efectivamente este estudio va a aportar al desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, nos toca poner esta a la mitad cuando nos invitan. ¿No? Cuando nosotros, para contar en el fondo que llevamos varias semanas trabajando, meses trabajando en el diseño de este estudio, hay una pregunta que hizo Sofía en algún momento, si no me recuerdo, que a mí me dejó súper metido, ¿no? Y es, ¿qué principios distintos deberíamos nosotros tener frente al resto del mundo? Y la pregunta al comienzo fue como, bueno, ninguno, ¿no? Por supuesto, porque los principios son universales, qué sé yo. Pero después dándole vuelta, ¿no? Efectivamente fue como, pucha, hay algo que extraer ahí, ¿no? Yo creo que un valor fundamental que va a tener el estudio, aparte de ver cuál es la impresión que hay, ¿no? Y eso nos va a ayudar a poder implementar después regulación más fácil, entendiendo las brechas que hay, es poder identificarse que efectivamente hay una identidad distinta en Chile. Que no lo tengo tan claro, pero eventualmente yo creo que podría ser una pregunta súper interesante, si que tenemos una identidad distinta en Chile. Y lo segundo, y cortito, es básicamente el tema de cuáles son los ejemplos, ¿no? Lo que en medicina se habla como mortality and morbidity, ¿no? O sea, cuando los doctores se juntan a decir, corté acá y quedó la tendalada, ¿no? En el fondo tenemos que tener ejemplos de qué es lo que ha funcionado mal, ¿no? Y si es que ha habido algún tipo de respuesta desde la justicia, y ver cómo, que no ha habido mucho, ¿no? Pero ver en el fondo cómo podemos trabajar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que esos dos, si es que tenemos una identidad nacional, o si es que hay alguna identidad latinoamericana, lo que sea, en el fondo algo desde nuestra cultura, y cuáles son los ejemplos que nos podrían aplicar como experiencias de aprendizaje. Buenísimo, muchas gracias, Matías. Ahora, Isidora, desde la mirada del sector público ahora, y Carlos contestó un poco más pensando quizás en la mirada más estratégica, desde la política, pero también desde la mirada a nosotros que nos toca estar en contacto con el sector productivo. ¿Cómo ves que va a aportar este estudio al desarrollo de inteligencia artificial? Sí, yo creo que cubrí un poco eso con mi primera pregunta, pero solamente como para repetir y para reforzar la idea. Finalmente, esto nos va a permitir levantar información, entender los niveles de sistema de inteligencia artificial entre los distintos sectores públicos, crear consensos, entender obviamente cuál es
tratar de generar consenso en el sentido de generar políticas públicas, generar regulaciones, saber cómo abordar todo lo que tiene que ver con, en el fondo, creamos una política, creamos una normativa, creamos una regulación, y cómo esta se adapta también a los modelos de negocios del sector productivo, para no matar, por una parte, la productividad, que obviamente la inteligencia artificial ayuda, impacta positivamente en la productividad, y por otra parte, la innovación. Ahí a su vez, obviamente, ponderando también los derechos fundamentales que están en juego a la hora de aplicar e implementar sistemas de inteligencia artificial. Eso. Muchas gracias, Isidora. Y finalmente en esta pregunta vamos a pasar a algunas preguntas que nos han ido llegando del público. Sofía, sector privado ahora, ¿cómo ven ustedes la necesidad de ver este estudio, conocer estas brechas, y efectivamente ver cómo estamos priorizando y viendo esta posible identidad chileno-latinoamericana que comentaba Matías, que va a salir, esperamos, de este estudio? ¿Cómo lo ven ustedes desde Uruguay, pero como representantes también del sector privado en el país? Sí, yo creo que del sector privado, pero también del público, pensando que somos una consultora que al final acompaña a las organizaciones en proyectos de transformación digital y aplica a ambos, bueno, considerando las diferencias particulares. Yo creo que un tema acá clave es que la conversación de inteligencia artificial y ética ha ido migrando desde principios que son más abstractos a la operacionalización, ya cómo los llevo a la práctica, ya cómo llevo a la práctica transparencia, cómo llevo a la práctica el tema de generar equidad y no discriminación, seguridad, ¿ya? Y los distintos, obviamente, principios éticos que han ido emergiendo a lo largo del tiempo. Entonces, acá hay una mirada bien práctica. Okay, paremos de hablar de principios éticos, bajémoslo a la realidad, cómo se implementan, cómo se aplican según la casuística. Hay un tema de casuística, no es todo blanco o negro, hay muchos matices, y esos matices dependen de los casos. Entonces, desde el punto de vista práctico, tanto para el mundo privado, y también se expande al mundo público a nivel de aplicaciones, yo creo que ese es el gran valor, ya empezar a hablar de forma aterrizada y generar conciencia de cómo llevarlo a la práctica. Buenísimo, muchas gracias. Y ahora ya tenemos unos últimos 10 minutitos donde vamos a contestar algunas preguntas que han llegado del público. Son 10 minutos, así que ojalá no ser tan extenso. Vamos a partir con Carlos esta vez. Nuevamente nos vamos a la política. Desde el punto de vista de la política, y un poco lo que se viene, y esto algo se ha dilucidado entre distintas participaciones, pero ¿por qué es importante tener una voz propia? ¿Por qué decidimos hacer una política desde Chile y no copiamos otra? Y es una pregunta que sale harto. ¿Por qué no tomamos la china? ¿Por qué no tomamos la alemana? Y dijimos, ya, esto ya lo hicieron bien, ya van 3 años adelantados, veamos, usémosla nosotros. ¿Por qué nos embarcamos en un proceso que en vez de copiar otro documento o otra orientación, ha tomado años en poder construir una política propia? Gracias, José, por la pregunta. Podríamos estar harto rato hablando de eso, pero lo vamos a hacer corto. Es súper interesante la pregunta porque vimos cuando empezamos el proceso de levantamiento que esto está muy ligado a la cultura, como les decía antes, de las sociedades. Y en eso también nos atrapó, y hay que decirlo claramente, el estallido social en un momento, la pandemia después, y nosotros estamos en medio del proceso de desarrollo de la política de inteligencia artificial. Y ahí con José, que estuvimos trabajando junto en esto, de liderar en ese momento la política desde el Ministerio de Ciencia, lo que se decidió va a ser aprovechar la contingencia, hacer un proceso altamente participativo, entendiendo también que la inteligencia artificial no va a ser solamente utilizada por ciertos grupos, sino que es utilizada por todos. Hoy día ustedes están viendo esto a través de una plataforma que lo más probable es que tenga algoritmos de reconocimiento de ciertos patrones, de uso de datos. Entonces, tenemos que empezar a poner la discusión sobre la mesa y también con un ámbito de conocimiento y hacia todos y todas. Y en ese sentido, los webinars que realizamos desde el Ministerio de Ciencia fueron para concientizar sobre estos temas. Las mesas autoconvocadas también para que los grupos de expertos no solamente quedara a nivel del Ministerio y a nivel central, porque el Ministerio de Ciencia está ubicado en Santiago, en la región metropolitana, sino que también un proceso regional en el cual se levantaran estas inquietudes, se levantaran los conocimientos existentes y también entendiendo que a nivel regional hay distintas necesidades. El desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, si bien es avanzado, es diverso también. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de esa iniciativa. Y hoy día pueden verlo en esta mesa, en donde nosotros también como ministerio, ¿no? Y el Ministerio de Economía, que ahí tenemos un apoyo súper ahí codo a codo, trabajando también en la política. Nos reunimos y estamos contentos de estar trabajando con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia. Es súper importante que entendamos que esta tecnología la utilizamos todos, es una herramienta y tenemos que decir nosotros mismos cómo usarla. Por lo tanto,
este proceso lo que fue a hacer fue a reforzar y a dar a conocer la inteligencia artificial y de qué manera cada uno de nosotros puede utilizarla para su propio beneficio y bienestar. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Vamos con Sofía de nuevo. Sofía, ¿qué países, y acá nos piden profundizar en el estudio EY y también un poco pensando en lo que se viene? Entonces, ¿qué países en el caso del estudio EY global se consideraron algunos que puedas tener en el mapa, pero también en el fondo son países que puedan tener menores brechas y que podemos aprender de lo que se hizo en ese estudio para lo que vamos a hacer en Chile? Perfecto. Mira, en el estudio participaron alrededor de 55 países, ¿ya? Fue bien abarcativo. Algunos países de Latinoamérica, principalmente Brasil y México. Sin embargo, por el tipo de abordaje que tuvo el estudio, no buscó profundizar por país, ¿ya? Sino que a nivel de entender bien las diferencias que hay en percepciones del sector público y privado, ¿ya? Entonces, lamentablemente no tenemos el detalle por país, ¿ya? Porque no se levantó data suficiente, pero sí tenemos como la visión global, ya que es muy interesante y yo creo que uno puede aprender mucho de eso. A nivel global, ¿qué se descubrió? Es que el sector privado, por ejemplo, tendía a privilegiar, independiente del caso de uso que se estudiara, ¿ya? Ahí, bueno, después acá la audiencia puede ir a revisar el estudio y verlo por sí mismo. Independiente de los principios éticos que utilizaran según los casos de uso, porque fueron alrededor de 11 casos de usos diferentes, se tendió a privilegiar dos principios éticos. Uno que era el de privacidad, ¿ya? Y el segundo era el de seguridad, ¿ya? Mientras tanto, el sector público privilegiaba todos los principios éticos, desde los más tradicionales, que tienen que ver con privacidad o justicia, y a los más emergentes, como el nivel de autonomía que se le da a los algoritmos, explicabilidad, etc. Privilegiada de forma mucho más dispersa, ya mucho más homogénea, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Ya que el sector privado tiene los ojos puestos en los principios que son altamente regulados en la mayoría de los países, ¿ya? Que obviamente es el tema ligado a ciberseguridad, el tema de seguridad, y del tema de privacidad de datos, que son los que obviamente hay más avance en términos regulatorios, mientras que el sector público está pendiente de los principios éticos que son emergentes y que aún no tenemos respuesta a cómo abordarlos, ¿ya? Entonces, acá es muy importante que el sector privado ya empiece a conocer los otros principios éticos, ¿ya? Y reflexione sobre eso, cómo aplica a los distintos casos de uso que ellos van a empujar. Y obviamente también el sector público entienda de que el sector privado se está enfocando solamente a algunos y cómo obviamente generan conversaciones para tener lugares comunes. Buenísimo. Bueno, y dado el carácter global de esto, y dado de que es muy importante que Latinoamérica tenga una voz en esto, es que quisimos hacerlo en Chile, ¿ya? Y desafiar también los resultados, o sea, tomarlos como aprendizaje y mucho, pero queremos ver qué está pasando en Chile. Buenísimo, muchas gracias, Sofía. Con eso voy a pasar a Isidora. En tu caso, la pregunta que llegó tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la economía. Y esto justamente tiene que ver harto con el tema de experimentación, de qué pasa si regulamos más o regulamos menos. Y en ese sentido preguntan cómo la inteligencia artificial puede impactar positiva o negativamente en la economía de los países. Eso, la inteligencia artificial en general, pero también cómo se impacta la regulación de la inteligencia artificial en los potenciales beneficios que pueda tener la inteligencia artificial sobre el desarrollo económico, pensando, no sé, en la regulación europea, por ejemplo, que ya se vio que tiene una cierta tendencia, pero abre ciertas puertas, lo que ha estado haciendo China y Estados Unidos por otro lado. Entonces, ¿cómo ves tú que se va a impactar por una parte el desarrollo económico en general, pero en general cómo la regulación a la inteligencia artificial puede impactar ese desarrollo económico? Gracias, José. Sí, efectivamente, bueno, ahí, como lo había comentado anteriormente, el exceso de regulación finalmente podría caer en la falta de innovación, cuando generalmente hay incertidumbre, que es el caso que obviamente estamos enfrentando en Chile. Si la regulación es muy estricta, los costos suben y por lo tanto estamos matando al sector productivo, y eso evidentemente va a impactar en el desarrollo. Y por eso es que cuando hay incertidumbre, generalmente lo que se aconseja es experimentar y generar una regulación más flexible que se adapte en el fondo a las nuevas regulaciones y a estas nuevas tecnologías disruptivas y emergentes.
Y es en ese sentido en que nosotros como Ministerio de Economía nos interesa mucho implementar y discutir y coordinar la implementación de un sandbox regulatorio, como ya lo dije, y generar estos espacios de experimentación. Y como tú bien dijiste, incluso Europa, que es uno de los países, uno de los continentes que en el fondo está regulando de forma más estricta la regulación, en el fondo, de los sistemas de inteligencia artificial, aún así han generado estos espacios de regulación, de experimentación regulatoria que nos van a permitir, que les van a permitir también eventualmente ir adaptando su regulación dependiendo de cómo las tecnologías interactúan con la regulación existente. Muchas gracias, Isidora. Y para terminar la ronda de preguntas, tenemos una última para Matías que engancha justamente con lo que comentaba Isidora sobre costos, pues los costos de innovación que pueden subir con la regulación y cómo al final regulamos en la práctica. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo puede ser el buen uso de la inteligencia artificial regulado en el contexto más comercial y privado si es que los datos que se obtienen son privados? Entonces, y acá también entramos en que yo creo que acá sí tenemos consenso en que ojalá avance la ley de protección de datos personales, y siempre uno pasa el mensaje, pero en el fondo, ¿cómo ves tú que se regula, dado que los datos privados están en los privados? Entonces, ¿cómo puede entrar también el Estado a regular cuando hay que regular? Yo creo que en datos, la pregunta no hablaba de datos personales, hablaba de datos, ¿no es cierto? Datos en general, sí. Okay. Entonces, hay que hacer la gran distinción de datos no personales y datos personales. Datos no personales, libre iniciativa, ¿no? O sea, como la gente regula hay propiedad intelectual, qué sé yo, hay temas de licenciamiento, están saliendo, salió hace 2 semanas que había salido un tipo de licencia para usar datos para entrenamiento de inteligencia artificial, que lo está dirigiendo Oracle y que ha estado funcionando como súper bien. Todo lo que es dato no personal, en el fondo, licenciamiento de propiedad intelectual, y eso en general, si bien la regulación podría estar un poquito más avanzada, más o menos funciona bien con lo que hay. Ahora, en datos personales, ahí empieza lo entretenido, ¿no? Porque datos personales, por un lado tenemos que haya efectivamente un tratamiento, ¿cómo se llama esto? Un tratamiento legítimo de los datos, ¿no es cierto? O sea, que haya consentimiento de las personas, que haya utilización legal, que se cumplan en el fondo los requisitos para que haya un tratamiento legítimo de los datos. Y para eso necesitamos la ley, ¿no? O sea, hay una ley hoy día y que cumple la función, pero claramente no está un poquito desactualizada, por ser amable, en el juicio, pero necesitamos actualizar la ley actual. Y eso desde el punto de vista de la regulación, pero también en materia de datos personales hay una segunda área que en general no se discute tanto, al menos en foros de política, que todo el tema tecnológico. Hoy día hay muchas herramientas tecnológicas, lo que se llama privacy preserving technologies, ¿no? O sea, aquellas tecnologías que buscan mantener la protección de los datos personales, pero sin reducir su utilidad. Desde encriptación homomórfica hasta privacidad, qué sé yo, privacidad, o sea, los métodos de privacidad diferencial, etcétera, ¿no? Hay diferentes técnicas que hay un avance ahí que está yendo bastante bien. Yo creo que también es importante incorporarlo como posibilidad, ¿no? O como forma de recuerdo, porque lo importante en datos personales, lo más fundamental en datos personales es pensar que no es el oro del siglo XXI, ¿no? Los datos no son el oro del siglo XXI. Quien diga eso no entiende el significado de los datos. No, los datos personales son el uranio del siglo XXI. O sea, es muy caro, pero es muy peligroso tenerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos datos personales, estamos poniendo en juego la dignidad de las personas, ¿no? Y su privacidad, pero a través, o sea, la proyección de su dignidad a través de su privacidad, ¿no? Y por tanto necesitamos cuidarlos, ¿no? Y por tanto necesitamos tener estándares. Entonces, desde los dos puntos, datos no personales, eso en general, si bien podría modificarse o actualizarse, funciona más o menos bien. Y en datos personales, la regulación no falta, y ahí tirón de orejas básicamente para todo el mundo que trabaja en política en el tema. Y en el fondo tratar de ir abrazando estas tendencias nuevas, estas tecnologías nuevas de privacy preserving, que yo creo que hoy día nos están dando muy buenas soluciones para mantener la protección de los individuos. Eso. Muchas gracias, Matías. Ahí de repente el avance tecnológico va a matar la discusión porque la va a ser innecesaria quizás. No lo sabemos. O va a crear una nueva. Yo creo que no hay que lavarse las manos tan rápido. Yo creo que tiene que salir la ley. Falta todavía. Buenísimo. Y con eso ya vamos llegando al final. Así que, Jaime, te devuelvo la palabra para ir cerrando este excelente panel donde tuvimos algunas cosas súper interesantes y que al final nos sirve como la previa para lo que se va a venir en los próximos meses,
que hacer este estudio, pero también es una discusión que va a salir la política, va a salir el estudio, van a salir otras iniciativas más, vamos a partir con el proceso de discusión de los sandbox, entre otras cosas, pero lo importante es que esto sea un proceso de conversación y discusión súper continuo, porque la tecnología va avanzando más rápido de lo que podemos discutir incluso. Entonces, en ese sentido, ojalá se mantenga en esta instancia, y Jaime, te doy la palabra para cerrar el webinar. Oye, en primer lugar, José, 1.000.000 de gracias. Te las mandaste en realidad con la moderación del panel, muy, muy dinámico. Yo creo que los espectadores lo van a haber disfrutado bastante. Y también agradecerle un montón a Isidora, Sofía, Matías y Carlos por aceptar la invitación a participar. Creo que es súper relevante abrir estos debates, que es un poco lo que hablamos en un comienzo. Estas brechas que vemos, sobre todo en temas de confianza, creemos, y es nuestra visión respecto al futuro, que tenemos que trabajar en disminuirlas. Y la única forma es sentarnos a conversar, sentarnos a compartir nuestras visiones, nuestras distintas ópticas desde el punto de vista de las dimensiones también y los principios éticos que están detrás de todas estas conversaciones. Creemos que es fundamental al menos debatirlas para empezar ya a alinearnos y empezar a buscar puntos en común. Yo creo que eso es súper importante, y yo creo que algunas de las respuestas, tanto Isidora, Sofía, Matías y Carlos, apuntan a eso, así que nosotros felices de haber podido organizar como este primer debate. Y como ustedes también adelantaban, el siguiente desafío es justamente este estudio global que les mostramos algunos resultados, los queremos realizar para Chile. Y en ese sentido hemos convocado a gente del mundo público, a la academia y al mundo privado para, tal como ya adelantaba Matías, trabajar en esto. La última semana hemos estado trabajando fuertemente en preparar ese estudio para localizarlo, ajustarlo para la realidad chilena, así que desde ya, y junto con agradecer la participación de todos los espectadores que nos están acompañando, desde ya les extiendo la invitación a participar del estudio. Los vamos a estar invitando a participar, ya sea en su rol desde el mundo privado o desde el mundo público, porque justamente lo que queremos es detectar esas potenciales brechas, porque de otra manera es muy difícil trabajarlas. Queremos detectarlas para, desde EY Chile y desde también la academia y el mundo público, empezar a generar acciones que nos permitan disminuir esas brechas y avanzar hacia todo lo que queremos, que es una inteligencia artificial ética, una inteligencia artificial que realmente genere un cambio en nuestra vida, pero un cambio para mejor, impactos positivos. Y, como les decía en un comienzo, sin dañar obviamente nuestro entorno y sin generar problemas o riesgos como los que comentaba Matías, que creo que es justamente lo que tenemos que estar muy alerta, y la única forma de sustentar eso es trabajar, poner las horas necesarias, poner los esfuerzos necesarios para avanzar en esa línea. Así que, a nombre de EY, les doy a todos las gracias nuevamente. Ojalá los que nos están acompañando en línea nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta, y simplemente hasta la próxima. Un abrazo gigante a todos, nos estamos viendo. ¿Por dónde empiezas si quieres cambiar el mundo? Y a la velocidad a lo que se mueve todo. ¿Cómo consigues que el cambio sea para bien? ¿Empezarías por conseguir que un país logre la autosuficiencia energética? ¿Ayudando a que las asociaciones benéficas sean tan productivas como las empresas? Quizás te motiva a acabar con la contaminación. ¿Consistirá tu legado en proteger el pasado para las generaciones del futuro? ¿O dando esperanza a aquellos que la han perdido? Para que a través de sus talentos logren comenzar una nueva vida. Grandes cambios como estos pueden empezar por algo pequeño, como hacer mejores preguntas. El tipo de preguntas que te hacen pensar sobre lo que nunca te habías cuestionado, dando respuestas inesperadas que ayudan a resolver algunos de los grandes retos del mundo. El tipo de preguntas que nos hacemos en EY. Así que, ¿por dónde empiezas si quieres cambiar el mundo?
empiezas aquí.